Este plantel que vamos a ver a continuación es el de la Universidad Benito Juárez en Palenque, Chiapas. De acuerdo con el estudio justo de Miguel Sekeli, retomado también por Mexicanos contra la Corrupción, hace este análisis del programa de Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, y este plantel que vamos a ver en pantalla no cumple ni con la mitad de requisitos para una universidad. No tiene infraestructura, no tiene agua, no tiene teléfono, no tiene internet, no tiene nada. Los dejo con la imagen y abramos el espacio de debate. Que tengan excelente tarde. Gracias, Magda. Gracias. Bueno, a ver, ¿empiezas o empiezo, Víctor? Porque me parece que esta imagen es contundente, ¿sí? Y nos habla lamentablemente de este programa emblemático de este gobierno de llevar educación superior a los rincones más apartados de las zonas urbanas, ¿sí? Ese es básicamente lo que se nos dijo que era esta Universidad Benito Juárez, y que se iban a abrir 100 planteles y que iban a dar la oportunidad a esa población marginada, ¿sí?, de tener esta educación. Pero la pregunta es, al ver esto, ¿es realmente lo que se buscaba? Pero yo considero, Raúl, que no debemos confundirnos. Es cierto, esa imagen es contundente, pero es una imagen de un gran proyecto que todavía hay que esperar y hay que saber que llegue a concretarse. Hay que recordar que esto comenzó hace 2 años, luego se nos atravesó el tema de la pandemia y poco a poco se ha ido construyendo. Es cierto, pero toma en cuenta también que el objetivo fundamental es tratar de atacar o llegar a esas regiones marginadas, donde hay jóvenes olvidados y marginados que no tienen acceso a la educación. Por eso no nos debe de extrañar que mucha de esta infraestructura la comencemos a ver en áreas rurales o en áreas marginadas. Y creo que en ese sentido es un gran acierto tratar de hacer llegar más educación a más jóvenes. A ver, como diagnóstico me parece que es acertado lo que se planteó originalmente en este proyecto, Víctor. Estoy de acuerdo contigo de la idea de llevar educación a los rincones más alejados de las zonas urbanas. Me parece que esa es una buena idea. El problema es que, de acuerdo a lo que se ha publicado hasta el momento y al mismo resultado de la página del gobierno federal sobre el tema de la Universidad Benito Juárez, señala, esto es en el reporte de antes de la pandemia, Víctor, ¿sí? Febrero del 2020, dice lo siguiente: nuestra comunidad cuenta ya con poco menos de 4,000 colaboradores y estamos por llegar a 30,000 estudiantes. Esperamos consolidarnos plenamente y ser reconocidos como una opción de formación profesional. Eso es lo que anuncia el gobierno. La práctica, en la realidad, lo que ha hecho Mega Noticias en esta visita que hemos hecho, es que nos damos cuenta que estas universidades, Víctor, no están exactamente en las zonas más alejadas. 1. 2, no tienen la infraestructura necesaria. Si en el sistema de educación básico, que son primarias y secundarias, tenemos 43,000 escuelas que no tienen agua corriente para lavarse las manos, Víctor, ¿sí? De alguna forma lo que está pasando con estas universidades, que como vemos son tejabanes, son instalaciones muy elementales, que muchas de ellas no tienen infraestructura. A ver, no quiero descalificar un proyecto que me parece que tenía una buena intención, y me extraña, porque el presidente, en su obsesión de ayudar a pobres y marginados, me parece que tendría que haber definido con mucha más claridad el diagnóstico, y lamentablemente esta universidad nace sin tener un diagnóstico claro más que el que acabas de mencionar, Víctor. Así es, tal vez donde entre parte de la confusión, mi querido Raúl, es en tratar de bautizar estos centros de educación como universidades, porque el concepto universidad que nosotros entendemos es mucho más amplio y ambicioso. Me queda claro que son universidades que más bien deberían de tener el concepto de escuelas tecnológicas o de escuelas de capacitación, si lo quieres ver así, porque han comenzado a demostrar, aún y con todos esos tejabanes que tú mencionas, en algunos casos, que cuando se vincula comunidad, estudiantes y profesores, se logran proyectos sociales muy interesantes. Estos están comenzando a cuajar. Es todavía muy temprano. Debo recordarte que cuando se fundaron los famosos CECITs y esas escuelas tecnológicas, que fue, si mal no recuerdo, ayer en el 91 con Carlos Salinas de Gortari, tuvieron que pasar por lo menos 2 o 3 sexenios para que lograran consolidarse, ya con Fox y Calderón, y empezar a dar resultados con la evolución propia de las universidades tecnológicas. Entonces, yo creo que todo tiene su tiempo y su momento. Es pronto todavía, si tomamos que hemos tenido un año de pandemia que ha sido paralizante, es todavía
pronto para poder hacer juicios finales. A ver, Víctor, a ver, y no quiero aclarar, no me quiero confundir con lo que de alguna forma nos estás mencionando. Me parece que está claro lo que nos dices. El diagnóstico, ¿sí? Me parece, se parte de un diagnóstico erróneo. El problema no es el problema de la educación en México es mucho más amplio. Te voy a dar un ejemplo de datos de este estudio que dio a conocer Mexicanos contra la Corrupción, que hay que considerarlo desde luego. Sí, solamente 4 de cada 10 estudiantes que están en las zonas marginadas del país, solamente 4 de cada 10 tienen preparatoria. 4 de cada 10, o sea, se reduce el universo de posibles estudiantes a estas universidades Benito Juárez, un punto. Segundo, sí, respecto a la calidad, solamente, fíjate nada más de qué tamaño es el asunto, de las universidades que hay en el país, de todas las universidades que hay en el país, solamente 44% de los estudiantes egresados de esas universidades del país tienen programas acreditados. Por cierto, estoy hablando de las carencias de otras universidades, no solamente de la Benito Juárez, porque no se puede medir todavía, porque no hay datos, no hay información contundente, que es otro de los problemas. Hay un manto de opacidad, como muchos de los programas de la actual administración de López Obrador, sí, que tienen este manto de opacidad donde no se conoce, no se sabe exactamente nivel educativo de los profesores, no se conoce inversión directa, no se conocen programas, Víctor. Así es, tienes razón, y de alguna manera también me acabas de dar la salida a lo que te voy a comentar. Es cierto, tenemos poca referencia y poca información en cuanto a qué tanto nos han aportado las universidades con las que contamos. A lo que nos referimos es luego a los estudios de la OCDE, que son los más confiables, y a los reportes que vamos teniendo en cada estado con el trabajo universitario. Pero hay un problema muy serio. Hasta hace poco, estudiar en una universidad era sinónimo de progreso, de poder subir a una escala, a una escalera que te llevara a un ascenso social. Hoy ya no es garantía. ¿Por qué? Muchas de las universidades que tenemos en los estados, tú lo sabes, Raúl, a mí me pasa en el norte, están capturadas. Se han convertido en centros de control por parte de los gobernadores y de grupos que controlan las universidades. Otras se han convertido en abiertos cajas chicas, también para las actividades de los estados, porque muchos de los estados reciben recursos muy importantes, muy altos para materia de educación. Ahí está el caso de la estafa maestra, que es un ejemplo que no tiene vuelta. En suma, tenemos una educación muy deficiente. No figuramos en el ranking de las universidades mundiales, salvo algunas privadas que tú conoces, como el Tecnológico de Monterrey, y algunas facultades de la Universidad Nacional Autónoma de México, que están en el ranking de las mejores universidades y escuelas en el mundo. Pero realmente es penoso que a estas alturas no figure ninguna universidad estatal, ni otra figura universitaria en los rankings mundial. Y luego esto nos lleva al otro problema, ¿qué tipo de carreras también estamos teniendo? No son las carreras adecuadas para las necesidades actuales del país. En ese sentido creo que es un punto a favor de este proyecto de escuelas de las universidades Benito Juárez, que están buscando acercar más a cierto sector social marginado con ciertas necesidades de producción y de necesidades de las comunidades donde se está enseñando, Raúl. A ver, como teoría te la compro, Víctor, como teoría te la compro, pero en la práctica no está pasando eso, porque el diagnóstico con el que nacieron estas universidades no fue un tema realmente 2 años, de llevar educación. Raúl. Sí, pero a ver, muchos países ya han intentado esto. Sí, hay ejemplos claros en Brasil, en Argentina, en Colombia. ¿Y en qué acaban? Sí, en que mejor le dan becas a estas personas marginadas, limitadas, en otras universidades que ya están operando. Eso es de alguna forma como han resuelto. El tener estas universidades me parece que parte de un diagnóstico erróneo, porque ni siquiera tenemos una claridad respecto al tema del universo al cual van a llegar. Las carreras que están, hoy escuchábamos hace un rato en las universidades Benito Juárez en Oaxaca, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué tipo de profesión están dando? ¿Y para qué va a servir? Y quiero preguntar, ¿qué va a hacer ese joven que acaba de terminar su carrera en la Benito Juárez? ¿Dónde va a trabajar? ¿Qué chamba va a obtener?
Tú conoces que en México lamentablemente tenemos un problema de educación, como tú bien lo has señalado. Uno de ellos es la cobertura, que ya hiciste referencia, algunas universidades públicas cooptadas por grupos de poder, esa es una realidad, o sea, no podemos tapar el sol con un dedo. Y tenemos el otro problema, que es la calidad educativa. Ya lo decías, no aparecemos en los rankings de universidades, digamos, que destacan en el mundo por su calidad, excepto el TEC de Monterrey, excepto la UNAM, con algunas áreas que tú bien has señalado, y algunas otras universidades que de alguna forma han logrado destacar en alguna área en particular. Pero ante ese reto, si estas universidades Benito Juárez estuvieran realmente en lugares marginados, sería perfecto. Acabamos de documentar hace unos minutos aquí en Mega Noticias una Universidad Benito Juárez que está rodeada de 4 universidades diferentes a menos de 30 kilómetros a su alrededor. Entonces, no se está cumpliendo el objetivo, Víctor. O sea, insisto, me parece que la visión del presidente de que llegue educación profesional a las zonas marginadas me parece buena, pero no se hizo ningún estudio, no se hizo ningún diagnóstico que hasta el momento se haya conocido al respecto. A ver, una golondrina no hace verano, mi querido Raúl, hay que recordar eso. Seguramente habrá otras que también estén mal ubicadas y mal colocadas, pero no creo que sean la gran mayoría. Pero al final del día, ¿sabes qué se está tratando de resolver, Raúl? Se está tratando de resolver una gran problemática social que existe en este país y que forma parte de ese gran problema que tenemos encima. Tenemos un problema que tenemos que despresurizar. Es esa presión social que cada vez más grupos marginados ejercen sobre la sociedad mexicana en su conjunto. Y hay que darle salida. Entre ellos están los jóvenes. Creo que en ese sentido, políticamente hablando, es correcta la decisión. Se trata de despresurizar un problema que actualmente viven muchos de los jóvenes en este país y que no necesariamente están en las comunidades, en las grandes comunidades o en las zonas urbanas, y que están en las áreas rurales. Creo que en ese sentido sí es un acierto y se están tomando las medidas correctas. Claro, es cierto, tal vez en este momento estarían reprobados, tal vez falta más tiempo, tal vez no se están haciendo las maneras del todo correctas, pero hay que dar el beneficio de la duda, pienso. Sí, bueno, a ver, sí, me dejas a veces sin argumentos para poder, de alguna forma, estoy de acuerdo completamente contigo en la idea de tener este tipo de universidades, pero ¿por qué no hacerlo como lo han hecho otros países? A ver, becas. Si ofreces becas, abres turnos vespertinos o nocturnos con las universidades que tienen las instalaciones adecuadas, que tienen la infraestructura. Ya veíamos en algunas de esas universidades, y el diagnóstico que hace Mexicanos contra la Corrupción no es de una universidad, no es de una instalación. Hizo el estudio en 30 instalaciones de la Universidad Benito Juárez, y lo que hemos dado a conocer aquí en Mega Noticias, lamentablemente no estamos hablando de un hecho único o digamos de una, como dijiste, una golondrina hace un verano. No, estamos hablando que lamentablemente la ubicación, la calidad de las instalaciones, el programa educativo, sí, y los colaboradores de alguna forma que tiene esa universidad se representan un gran esfuerzo. ¿Por qué no haberlo aprovechado a través de becas, de abrir ya instalaciones hechas, que a lo mejor tienes razón, no están a la vuelta de la esquina para muchos de los jóvenes estudiantes que quizás en esta necesidad de este país donde tienes que estudiar y tienes que trabajar para mantener tus estudios a tu familia, no es fácil esto, pero me parece que es un programa que me llama la atención, que no haya hecho un diagnóstico claro de qué es exactamente lo que se buscaba, y se ha venido armando al caminar de los años y de las semanas. No sé el futuro de las universidades Benito Juárez, no la tengo, ojalá sea exitoso, ojalá muchos jóvenes tengan acceso a esta universidad y sean egresados exitosos en las diferentes carreras que se estén escogiendo, pero híjole, pues se ve difícil, Víctor. Parte de la trampa, Raúl, está tal vez en el concepto de universidad como lo entendemos. Tal vez si nos hubieran dicho, vamos a hacer escuelas de alta tecnología o escuelas de alto nivel o colegios o academias, no sé, utilizar otro término que no fuera tan ambicioso como el de la universidad, no estaríamos discutiendo si se ha avanzado o no se ha avanzado tanto como ahora, Raúl. Creo que ahí sí te concedo. Por lo demás, sí le apuesto un poco al beneficio de la duda. Creo que es una gran descompresión social que se logra con esto y bueno, todavía falta por ver
quedan por delante algunos años todavía para ver si esto cuaja y estaremos aquí tú y yo, espero, discutiéndolo. Y que cuaje positivamente, ¿no? Me parece que eso sería lo ideal en este sentido. Ya seguiremos analizando aquí en Mega Noticias el tema de las universidades Benito Juárez García.